Muy buenas chicos, bienvenidos. Hoy vengo con un tema bastante importante debido a que es seguramente el mayor predictor de que una relación dure a largo plazo o que no lo haga. Cuando una relación, bueno, lo primero, me presento obviamente, soy Jorge Villa, mentor de relaciones estables para chicos, para hombres gays, y como decía, el mayor predictor de que una relación vaya a durar en el tiempo o no es probablemente la gestión de conflictos. ¿Cómo es o cómo no es la gestión de conflictos dentro de esa relación? Cuando hay un conflicto en una relación de pareja, el estilo de apego de los dos miembros marcará cómo se gestiona ese conflicto. Las heridas internas que tienen ambos integrantes de la pareja marcará cómo se van a enfrentar cada uno de ellos a ese conflicto, cómo cada uno de ellos gestiona el conflicto, cómo cada uno de ellos interpreta, piensa y siente acerca de una conversación incómoda, porque muchas veces los conflictos se tienen que resolver mediante conversaciones incómodas. No queda otra opción que, si hay dos personas maduras, sentarse y hablar. Y esas conversaciones muchas veces no son fáciles. No es tan sencillo como estar aquí, en la playa, tomándote un mojito con los colegas o en la discoteca el sábado por la noche. Eso es fácil, todo el mundo sabe hacer eso, pero no todo el mundo sabe sentarse un miércoles al mediodía a hablar con su novio de una conversación incómoda porque han tenido un conflicto, a tener esa conversación incómoda sobre el conflicto y por qué lo han tenido y cómo solucionarlo. Ahí, en ese momento, en el primer conflicto que tienes cuando estás conociendo a un chico, sea por el motivo que sea, ahí es donde vas a poder predecir si ese chico es adecuado para ti o no. Y con esto no quiero decir que tú tengas que descartar a ese chico simplemente porque a lo mejor en el primer conflicto no ha estado a la altura de lo que a ti te gustaría. Lo que te quiero decir con esto es que el primer conflicto da bastante información y obviamente esto se tendrá que verificar o ratificar con cómo ese chico, o como tú también, haciendo autocrítica, cómo nos enfrentamos al conflicto. Cuando tú vayas a conocer a alguien, fíjate en esos primeros conflictos a ver cómo es el mecanismo de confrontación o de evasión, cómo gestiona ese chico las conversaciones incómodas. Súper importante. Bien, y entrando un poco más en harina, en profundidad acerca de esto, para poder gestionar bien los conflictos, como decía antes, hay dos aspectos fundamentales. Partimos de las heridas que cada uno tengamos y a partir de ahí también, vinculado con esto, el estilo de apego predominante que rige nuestra forma de vincularnos. Eso también va a influir en cómo resolvemos los conflictos. Por ejemplo, un apego seguro tendrá más probabilidades, más capacidad, por decirlo así, o facilidad para resolver un conflicto de una forma, valga la redundancia, segura, de una forma sana. Y una persona que tiene un apego inseguro, bien sea evitativo, ansioso o desorganizado, tendrá menos facilidad para poder enfrentarse a un conflicto, a una conversación incómoda, con la tranquilidad, la madurez y la calma que requiere a veces gestionar este tipo de situaciones. ¿Qué sucede? Que, por desgracia, la mayor parte de las personas, y me incluyo, no tenemos un apego seguro, por diferentes cuestiones cada uno, ¿no? Cada uno tiene su historia, su vida, su pasado y sus heridas, al fin y al cabo. En mi caso, por ejemplo, desarrollé desde que era pequeñito, una herida de rechazo bastante grande, lo cual me produjo un apego bastante ansioso, que me costó mucho trabajar y mucho sufrimiento también, el darme cuenta, el ver cómo con mi pareja tenía conflictos y no era yo capaz de gestionarlos bien y muchos aprendizajes en ese proceso, ¿no? Al final nadie, por desgracia, sale aprendido de casita, o es muy raro que en nuestra casa nos enseñen a gestionar las cosas de forma adecuada. De forma directa es muy raro, de forma indirecta también es poco frecuente, porque los modelos de pareja que tenemos en nuestro entorno, en la mayoría de los casos,
no son todos los sanos que podrían ser, ¿no? Y justamente por ese patrón de imitación, muchas veces arrastramos ese tipo de formas de gestionar los conflictos que hemos visto en nuestra casa, en el lugar donde nos hemos criado, en nuestros padres o nuestros cuidadores. Y muchas veces como modelo no es bueno, y de forma proactiva nadie enseña esto, casi nadie enseña esto en casita y menos en el cole. La inteligencia emocional brilla por su ausencia en el cole, aunque creo que las cosas están cambiando poquito a poco. El caso es que no tenemos referencias, no sabemos cómo hacerlo, y tenemos que aprender, en el mejor de los casos, cuando somos adultos, y ese aprendizaje a veces es un poco escabroso, a veces implica cometer errores, implica sufrimiento para la persona que está teniendo ese proceso de crecimiento, y también para su pareja. Bien, mi objetivo con este vídeo es intentar ahorrarte algunos de esos errores y acortar ese proceso, hacerlo lo más cortito posible. Como decía antes, voy a centrarme en las heridas y sobre todo en cómo poder sobreponerse a ellas. Al final, lo que se requiere para sentarse a hablar con tu pareja y tener esa conversación incómoda es un nivel de bienestar interno mínimo que te permita afrontar esa conversación mínimamente calmado, con un nivel de activación emocional no muy elevado, porque si tú estás alterado es muy poco probable que vayas a poder gestionar bien esa conversación, que digas exactamente lo que quieres decir, que te expreses como quieres expresarte. Y luego entran otros aspectos en juego, obviamente, como tu capacidad per se de comunicación, es decir, qué grado de asertividad tienes, qué nivel de expresión tienes, qué fluidez verbal tienes. ¿Eres capaz de identificar lo que te pasa? ¿Eres capaz de identificar para contigo mismo lo que sientes? ¿Eres capaz de ponerle palabras para contigo mismo en primer lugar, para que luego tú seas capaz de poder expresárselo a otro? Porque si no puedes hablar contigo mismo, si tu diálogo interno es inexistente, es difícil que tú le puedas luego poner palabras para decírselo a otra persona. Obviamente, todas estas capacidades se desarrollan, la inteligencia emocional se desarrolla, la asertividad se desarrolla, la expresión verbal se desarrolla, la capacidad de identificar emociones y nombrarlas se desarrolla, y cada una de ellas por separado y en conjunto, quiero decir, se desarrolla cada una de ellas por separado, y luego todas ellas en conjunto forman tu capacidad de gestión de un conflicto. Obviamente esto aplica a cualquier tipo de conflicto de la vida, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo y sobre todo con tu pareja, que es la relación donde el vínculo de apego es normalmente más profundo. Y ahí, y por ese motivo, es el tipo de vínculo, el tipo de relación donde se desarrollan normalmente conflictos más complicados y dolorosos de resolver. Y claro, me podéis preguntar, ¿cómo podemos desarrollar ese tipo de habilidades? Porque ahora tú estás escuchando esto y te quedas con la idea, ¿no? Está bien. Te puedo dar unos indicios, y es que son procesos que requieren un trabajo personal, cada uno de ellos independientemente me refiero. Cada uno de estos elementos, aspectos involucrados en la gestión de conflictos, hay que trabajarlos por separado, con un plan de acción, viendo de dónde parte la persona, a dónde quiere llegar, si es realista para esa persona llegar ahí, y establecer un pasito a pasito, y luego obviamente en un tiempo determinado y que sea realista, ir midiendo el avance de esa persona, ir apoyando, en fin, un plan de coaching, básicamente. Y de esta manera se acortaría mucho el tiempo en el que una persona aprende esas habilidades de comunicación, de gestión y resolución de conflictos. Yo lo hice durante años, lo sigo haciendo, obviamente es un camino que nunca acaba, ¿no? Yo lo he hecho durante años por mi cuenta, y leyendo y aprendiendo, estudiando y contrastando también, que funciona, que no, trabajándolo con clientes también.
más tarde, posteriormente. Y a día de hoy te puedo decir que te puedo ahorrar bastante sufrimiento y bastante tiempo en este proceso. Así que aquí te dejo estas pinceladas para que tengas un poco más de claridad sobre el mapa de la gestión de conflictos en pareja, que es, como decía al principio de este vídeo, uno de los mejores predictores de la duración de una relación de pareja. Porque al final, conflictos siempre van a surgir en las relaciones de pareja. La cuestión más importante es cómo los gestionamos. Eso es lo determinante. Chicos, os quiero.